puntos los que nos queda por analizar para terminar la primera unidad. Uno es el relativo a ganancia o pérdida de peso. Lo último que vimos fue las distorsiones del apetito, que fueron la bulimia y la anorexia nerviosa y la anorexia por causa orgánica o estructural. Y ahorita lo que vamos a ver, pues, es las modificaciones del peso corporal y cefalea. Lo de cefalea, pues, es un poquito más detallado para no repetirlo cuando veamos la semiología de cabeza y cuello. Ay, qué bonita, bien, está bonita. Sí. Ay, está bien bonita, bien. Ah, también hermosa, ¿verdad? Oye, mi nieta me está dando 400, estaba gigante. Pero aún así la veía chiquita, la tía más chiquita. No, 400, pero eso se puede mirar, ¿no? Todo bien. ¿Qué está bien? Pues como batallando los días. Oiga, a lo mejor no me va a decir, pero tenemos que nos analice usos múltiples. Ok, ¿sí? Del PAFA, así viene precisamente, ¿Ya ven la presentación o todavía no? Todavía no, doctor. Ictiosis y cianosis y edema. Ya, ¿verdad? Ya, ahí ya se está viendo. Listo. ¿Sí? Sí, doctor. Se está tardando en cargar. Bueno, a ver si mientras... Esta fue la última que... Acá. Está muy lento el sistema. Bueno, a ver si mientras se van cargando las otras. El peso corporal, que era lo que íbamos a ver hoy. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, doctor. Pues que aquí me pone mensajes de que está desconectado y lo que es. El peso corporal se clasifica de acuerdo a los extremos y la normalidad. La normalidad se basa en una medida internacional que es el índice de masa corporal.
que es lo más recomendado por la OMS, aunque cuando se describió eso en la historia clínica, en la parte de signos vitales, pues les decía que a veces el índice de masa corporal, si nos lo pone solamente números, sin ver a la persona, con los valores que representa, podemos caer en equivocaciones. Sin embargo, como el grueso de la población no nos dedicamos a la halterofilia y a andar cargando peso para hacer músculo, pues la verdad es que sí es una medida aplicable para la mayoría. El peso normal oscila de acuerdo al índice de masa corporal, que es lo autorizado por la Organización Mundial de la Salud, entre una variación de 20 a 25 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. Ya sabemos que el índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. Los extremos serían delgadez con un peso por debajo del 18.5 del índice de masa corporal, y de ahí para arriba, pues la mayor variabilidad existe con el sobrepeso y la obesidad. La obesidad es de 25 a 29 kilogramos por metro cuadrado, obesidad es de 30 a 39 y obesidad mórbida mayor a 40. Inserté este cuadro porque tiene un poquitito más de explícito en relación a la obesidad. La obesidad se clasifica a su vez en este punto. La obesidad está marcada como una forma general, pero ya cuando la subdividimos está obesidad clase 1, ¿sí? Obesidad clase 2, con ese índice de masa corporal, ¿sí? Mayor de 30 es obesidad, mayor o igual a 30. De 30 a 34.9 es clase 1 y clase 3, clase 2 de 35 a 39.9 y clase 3, o la llamada obesidad mórbida, es mayor o igual a 40 kilos por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Por qué tiene importancia medir la ganancia o la pérdida de peso? Bueno, las principales causas de modificación del peso son el adelgazamiento. Hay formas rápidas de pérdida de peso, que son las que utilizan los charlatanes para atender a las personas y hacerles que aparentemente creen que están perdiendo peso cuando utilizan, por ejemplo, diuréticos. Entonces, cuando una persona pierde líquido, agua o líquido extracelular, pues esa es la forma más rápida de reducción del peso, pero eso va a provocar un desequilibrio en la persona. A todo adelgazamiento se le llama, perdón, desbalance negativo, pero casi yo no lo utilizo porque lo de desbalance hace referencia al contenido y consumo de sustancias nitrogenadas, siendo el nitrógeno el elemento más presente en las proteínas. Entonces, eso habla de desbalance negativo o desbalance positivo. El desbalance negativo, sin embargo, para algunos puede deberse a la forma rápida de pérdida de peso asociada a líquido o agua o líquido extracelular, mientras que una forma intermedia es la pérdida de peso a expensas del tejido adiposo, como en una dieta bien regulada, por ejemplo, ¿sí? En la que si se sabe que en la obesidad el tejido que más predomina es el adiposo, pues bueno, el tratamiento va dirigido a pérdida del tejido adiposo. Y por último, el tejido muscular, que es el que se pierde de una manera más lenta, más tardía. Y lamentablemente cuando hay pérdida de tejido muscular, eso se da en situaciones patológicas en las que existe un deterioro de la salud de la persona que ya lo llevó a un punto de pérdida de masa muscular, ¿sí? Entonces, eso a veces ocurre en forma natural con la edad. Por ejemplo, la gente mayor, el problema que tenemos se llama sarcopenia. Y eso es un fenómeno que ocurre aunque la persona haya sido de muy buenos hábitos de alimentación y muy activo con el ejercicio. Arriba de los 60 años, desde los 45, 50 años en adelante se empieza a perder masa muscular. Y lo que predomina es tejido adiposo. En forma natural, pero cuando existe alguna enfermedad consuntiva que hace que perdamos peso por enfermedad, como el cáncer, desnutrición, etcétera, el paciente tiene pérdida de peso al final, en forma más lenta, pero más grave, cuando se pierde tejido o masa muscular. A eso se le llama desbalance negativo.
En cambio, en la obesidad, pues es obvio que el desbalance es positivo porque existe un incremento ponderal. Al referirme a ponderal estamos hablando del peso, ¿eh? Generalmente la obesidad es sobre todo a expensas de tejido adiposo, ¿sí? Sin embargo, algo que no es obesidad, pero que sí favorece la ganancia de peso es la retención hídrica. Y esa retención hídrica se da en enfermedades como las cardíacas o las enfermedades del riñón, que produce como síntoma o como signo, perdón, porque es visible y es objetivo y es medible, un problema que se denomina edema, ¿sí? Entonces, si una persona tiene retención hídrica, pues se ha calculado que cuando la hinchazón se nota a nivel de los tobillos en forma bilateral, existe un secuestro aproximado de 1 kilo de peso extra en cada pierna. Entonces, para que se note una hinchazón clara en los tobillos, entonces pues, es una persona que obviamente cuando la pesen pues va a tener 2 kilogramos de más. Si la obesidad es mayor y alcanza el nivel de las ingles o en el caso de los hombres el escroto, pues obviamente que ese paciente va a tener un problema mayor, porque va a tener una falla cardíaca o falla renal que hace que se esté reteniendo líquido en el cuerpo, ¿sí? Y ese desbalance va a producir incremento del peso. ¿Se entiende ese concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Bueno, aquí están algunas de las causas relacionadas con la pérdida de peso. Por ejemplo, puede haber pérdida de peso o adelgazamiento a pesar de que el apetito está aumentado. Ejemplos, el paciente con diabetes, el paciente con hipertiroidismo, el paciente que sufre mala absorción intestinal, que es una enfermedad. Eso se los puse como ejemplo, no son las únicas causas, pero son las principales o las que se presentan con más frecuencia. La malabsorción intestinal puede ser por una enfermedad inflamatoria intestinal que a veces se padece desde el nacimiento, como el sprue o la enfermedad celíaca, ¿sí? Hay muchos niños que nacen con la intolerancia al gluten y también van a tener problemas de inflamación de la mucosa intestinal y dificultades para la absorción de nutrientes. Y eso se va a ver reflejado en un problema que se llama malabsorción intestinal. La diabetes, pues ya sabemos que es un estado en el que por alguna razón, en el 90% de las diabetes, la que más se presenta es la tipo 2. Y la diabetes tipo 2 se caracteriza por resistencia a la insulina. Aunque existen componentes de la alimentación que sí penetran a la circulación después de pasar por un proceso digestivo, los sitios en donde la glucosa o los carbohidratos mediados por insulina deben ser admitidos en los tejidos están bloqueados porque existe una resistencia a la acción de la insulina. Y en el caso del hipertiroidismo, el exceso de hormonas tiroideas va a producir un estado de desbalance calórico-proteico que va a hacer que la persona esté perdiendo peso a pesar de que come más de lo normal. Son más frecuentes los desórdenes que se relacionan con baja del apetito y disminución de la cantidad de alimento consumido o ingestas disminuidas. Esos son desórdenes emocionales, enfermedades crónicas del hígado, cáncer de diversos tipos, la insuficiencia suprarrenal o hipofisiaria, las enfermedades del corazón, ¿sí? Y problemas del aparato digestivo que pueden producir reducción del peso, como por ejemplo la gastritis, la esofagitis péptica, que el paciente al sentir dolor cuando come o sentir que se llena rápido deja de hacerlo. Y lógicamente que eso todo lo detectamos, pero por el interrogatorio, para saber por qué una persona pierde peso. Sin embargo, esto último, dice, hay pérdidas de peso voluntarias cuando una persona se somete a un régimen de descenso de peso, cuando acude con un nutriólogo, por ejemplo, ¿sí? En la que una persona, por esa razón, pues se va a someter a una dieta hipocalórica y va a consumir menos calorías de las que acostumbra, y lógicamente que eso va a producir una ventaja de descenso progresivo del peso, pero regulado. Cuando un nutriólogo serio se hace cargo del caso y le pone al paciente una dieta de reducción, puede llevarlo lo más aconsejable a una reducción de peso promedio de 500 gramos por semana, o sea, 2 kilitos por mes.
y así el paciente no lo resiente, tiene una dieta que es aceptable y no va a abandonar, y esa es una forma de pérdida de peso voluntaria por someterse a un régimen alimenticio. Aquí en las fotos pues vemos un paciente caquético de países del mundo que gastan dinero en cosas que solamente benefician a unos cuantos, y sin embargo existen países pobres en los que no se fomenta pues fuentes de trabajo y la gente no tiene dinero para alimentarse, y aparte están oprimidos por regímenes militares o religiosos que hacen que veamos todavía cosas que a estas alturas de la evolución de la especie humana son inaceptables, ¿no? Pues una persona que seguramente por factores de orden social llega a un estado de desnutrición severo, personas que voluntariamente rechazan el apetito, como ya vimos en las perturbaciones del apetito, en la anorexia nerviosa y la bulimia, o personas que por enfermedad neoplásica, como que seguramente tiene ganglios visibles en el cuello y puede tratarse quizá de un linfoma de Hodgkin, ¿sí? Pues tiene problemas de consunción, es decir, pérdida de masa muscular y desnutrición asociada a cáncer. Hasta aquí no hay ninguna pregunta antes de pasar a obesidad. No, doctor. Bueno, en obesidad, lamentablemente, es de las situaciones. En México era un país en donde antes se hablaba de asistencia social a población en desventaja a nivel de los lugares apartados del país, como las sierras, los desiertos y lugares en donde vivía gente, poca gente, pero vivía, en la que no tenían acceso a los sistemas de salud, a los apoyos alimenticios, y que vivían en lugares inhóspitos que no permiten sembrar y recolectar productos con los cuales pudieran alimentarse y ser autosuficientes. Eso estamos hablando hasta la última década del siglo pasado, hasta los 1980, 90. Pero ¿qué pasó de ahí para acá? El problema social mayor en México, social y de salud, es ahora la obesidad. Lamentablemente, en las encuestas de Ensanud, que es la única forma más confiable que tenemos en México de análisis de muestras de la población de todas las regiones del país, se llama Ensanud, están en línea y las pueden consultar, ¿sí? Estos los hacían antes, cada 5 o 10 años, y el último examen, la última encuesta de esto de nutrición y salud en la población, eso es salud y nutrición, nos encuentra que el 70% de la población mexicana en edad adulta, ¿sí?, tiene problemas de sobrepeso y obesidad, sumado, sobrepeso u obesidad. Pues estamos por fin en una situación contraria a lo que se veía en el siglo anterior, a finales del siglo anterior, que de ahí empezó a surgir el problema de la obesidad y no fue atendido. Antes era más bien la desnutrición y las personas de bajo peso. Ahora el problema mayor es la obesidad. ¿A qué han contribuido factores para la obesidad? Pues en lo que se pregunta en la historia clínica de los hábitos alimenticios, ¿no? Si una persona se somete a todo esto, que es el bombardeo comercial para el consumo de productos manufacturados por industria que son totalmente desequilibrantes, como comidas con exceso de calorías y exceso de grasa y de carbohidratos, como los refrescos, como las hamburguesas, como las papas fritas, etcétera, con abundancia de sal, ¿sí? Pues lógicamente que esto no quiere decir que no los coman nunca. El problema es que hay gente que hasta como premio se lo ofrece a los hijos, ¿no? ¿Sí? Si te portas bien, te voy a comprar tu cajita feliz en McDonald's o en las empresas que venden hamburguesas. ¿Por qué? Pues lógicamente hemos caído en la situación que nos ha llevado hasta un problema muy serio de salud. Ahora, antes teníamos conceptos torcidos. Cuando veíamos a un niño gordito pensábamos que era un niño sano. Ah, mira, tiene acceso a una buena, entre comillas, alimentación. Ahora sabremos que eso no es cierto. El concepto tradicional de la obesidad dice que existe un desbalance, lo cual yo pongo entre interrogaciones,
entre mayor ingesta y menor gasto calórico. Ese es un concepto muy simplista. Lo he explicado en clases previas, de que uno puede estar compartiendo la mesa con una persona que está delgado y que come muchísimo más que nosotros. Claro que en ese momento no sabemos cuáles otros hábitos tiene. Si esa persona, además de que come mucho, también hace mucho ejercicio, ¿sí? Quizá por eso pues, no sube de peso. Y sin embargo, otros podemos comer poco y ganamos peso. Ahora, siempre es un problema de desbalance entre lo que comemos y lo que gastamos, traducido, o pueden existir otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, si existe, ya ven que la grelina y que el péptido Y y el péptido YY, etcétera, son factores que se han ido estudiando y que se conocieron desde el siglo anterior, finales del siglo anterior hasta ahora, tratando de encontrarle una explicación metabólica o genética a la obesidad. ¿Por qué de pronto la humanidad cambió? Pero pues cambiamos sobre todo algunos países para llegar a sufrir este altísimo porcentaje de obesidad, ¿no? Es grosero. 70% de la población adulta tiene obesidad. Ahora, el problema de la obesidad no es solamente el hecho de padecerla, sino que va íntimamente ligada con problemas de la presión arterial, con problemas digestivos, con problemas de diabetes y con enfermedades del corazón. Entonces, todo lo que está acá a la izquierda, en la diapositiva, en esta foto, pues va a propiciar trastornos de este tipo. Y no están puestos los musculoesqueléticos, que lógicamente que también una persona con sobrepeso pues va a tener problemas de la columna, problemas en las rodillas, etc. Dentro de algunas investigaciones que se han hecho, se han encontrado ciertos síndromes genéticos, como el síndrome de Prader-Willi, ¿sí? Que pueden causar esto, la imagen de este niño, ¿no? Que va asociado cuando llega a la edad adulta a problemas de hipogonadismo. El desorden genético más conocido con obesidad es Prader-Willi, que es este. Y la otra, pues también puede haber incrementos del peso que no forzosamente son obesidad, como la retención hídrica debida a insuficiencia cardíaca, a insuficiencia hepática, como el paciente cirrótico que acumula líquido en la pancita o en las piernas, a enfermedades renales, que son muy, muy comunes en nuestros días, y a enteropatías perdedoras de proteína, como las colitis inflamatorias crónicas, la colitis ulcerativa crónica inespecífica, que produce en el paciente pérdida de albúmina por el excremento y que hace que el paciente retenga líquido y lo retenga en los tejidos blandos. Y la otra es la enfermedad de Crohn, que sí, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que también puede producir problemas de colitis inflamatoria crónica y que son enfermedades que se clasifican como enteropatías perdedoras de proteína. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, doctor. Obvio que nunca en 10 minutos vamos a hablar acerca de obesidad con todo lo que esto genera. Ya cuando se habló hace días también de problemas de control del peso y del apetito, de perturbaciones del apetito, pues veíamos que existen muchas formas de terapia que se han intentado para tratar de regular los mediadores químicos cerebrales que intervienen en el deseo de comer, en la hiperorexia. Pero esta foto que no comenté del centro, pues habla de que existen tendencias familiares que hacen que una persona tenga hábitos negativos, ¿no? Como el tener actividades sedentarias prolongadas y sentarse toda una tarde de domingo a ver películas o deportes rodeado de palomitas y pues no se diga de algunas ciertas bebidas con un poco de contenido etílico, ¿sí? Que pues a final de cuentas pues va a generar papás gorditos, hijos gorditos, ¿sí? Y pues nosotros que somos vendedores de salud, aunque se oiga feo el término, pues deberíamos propiciar hábitos saludables. Y sin embargo, a veces no lo hacemos. A veces porque el niño no esté dando guerra, pues, cómprale las papitas o cómprale el pastelito y ya que se siente y se ponga quieto por ahí, ¿verdad? Entonces, eso hace que nosotros tengamos ahora una sociedad
mal alimentada, no como en el siglo pasado, que era por falta de alimentos, sino ahora es por exceso de alimentos, y de alimentos entre comillas, porque no lo son, sino que actúan más bien en el punto de los antojos, ¿no? Bueno, si no hay preguntas sobre obesidad, pasamos a lo de cefalea. Este es un tema complejo. Aquí lo vamos a abordar en forma general. Ya les dije que la cefalea era un síntoma inespecífico que lo mismo podía corresponder a lesiones directas craneales o de las estructuras intracraneales, o podía corresponder a un síntoma secundario debido a un proceso infeccioso, etc. Pero la cefalea como síntoma general merece un cierto análisis. Por ejemplo, dicho estrictamente como una definición de diccionario, la cefalea es un síntoma que hace referencia a cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza. Al abrir el abanico de posibilidades y señalar eso de cualquier tipo de dolor, pues entra el segundo punto, de que debido a las características de la cefalea existe una clasificación que encuentra más de 150 tipos de cefalea. Tan es así que existe una sociedad internacional de cefalea, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un síntoma común y porque puede ser el primer dato de una enfermedad de cierto grado de trascendencia o que puede progresar hasta una cuestión invalidante. A grandes rasgos, las cefaleas pueden dividirse en dos grandes tipos, que son las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las primarias son el 90% del total de las cefaleas. Y para eso existen criterios y características propias que ahorita se van a definir. En cambio, las secundarias generalmente son consecuencia de una enfermedad en la que la cefalea solamente es un síntoma acompañante. Por ejemplo, procesos infecciosos. Una persona, a ver, ahorita los que tienen coronavirus o han sufrido coronavirus, pues dicen que uno de los síntomas más constantes es malestar general, como dolores musculares y articulares, y dolor de cabeza intenso, con fiebres de 38,5 para arriba. Entonces, si se fijan, por la cefalea es un participante que en un porcentaje superior al 60% de la enfermedad, y sin embargo no es un proceso de daño primario de estructuras encefálicas, de la tabla ósea del cráneo o de las meninges. Sin embargo, es un síntoma que acompaña a un proceso infeccioso. Muchos señalan que a veces la cefalea es el aviso de una persona que sufre hipertensión. Yo no estoy muy de acuerdo porque en algunos estudios que se han hecho con millones de personas para saber si existen signos y síntomas característicos de la hipertensión, pues lo único constante es el signo, que es la medición de la presión con un aparato que es el baumanómetro. Porque síntomas que sean típicos y que repitan con mucha facilidad en pacientes con hipertensión no existen. Hay personas que cuando se marean dicen que tienen presión alta o baja y van y consultan al médico. O personas que tienen dolor de cabeza constante van y consultan al médico pensando que el dolor de cabeza tiene que ver con hipertensión. Y la verdad es que la mayor parte de las veces no es así. Sin embargo, en las referencias bibliográficas lo citan y por tal razón, pues ahí yo lo pongo como una cefalea, como un dato agregado a otra enfermedad, en este caso hipertensión. Procesos de hipoxia e hipercapnia también pueden producir episodios de dolor de cabeza crónico. ¿Se acuerdan de un síndrome que les mencioné de la roncopatía? Que era el síndrome de apnea obstructiva del sueño, de los que roncan mucho en la noche. Bueno, pues eso tiene que ver con procesos de disminución o alteración de los gases de la sangre que hace que el paciente pueda experimentar negativamente un dato de cefalea, sobre todo cefalea diurna de intensidad baja o media, que a veces no requiere de analgésicos porque se quita en el transcurso del día, pero que es fruto de un sueño de mala calidad y de alguna alteración transitoria de las concentraciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono.
Hay medicamentos que causan cefalea. Por ejemplo, las medicinas que se utilizan en pacientes que tienen enfermedad coronaria, como los nitratos, ¿sí? Que se utilizan en forma de parche, en forma de perlitas sublinguales o en forma de medicamento oral, isosorbide o parches de nitroglicerina, etcétera. Esos son los nitratos, esos pueden causar cefalea. Otro medicamento que puede causar cefalea por vasodilatación son los que inducen vasodilatación no selectiva, como por ejemplo los medicamentos que se utilizan ahora para tratar la disfunción sexual, ¿sí? Bueno, antiguamente llamada impotencia sexual. La disfunción sexual se trata ahora con algunos medicamentos de efecto transitorio que favorecen la erección, pero que tienen como efecto secundario vasodilatación y cefalea. Y un fenómeno sumamente frecuente es la tensión psíquica. Tan es así que existe una cefalea característica que se llama cefalea tensional. Entonces, si se fijan, pues no existe una asociación directa de la cefalea con un órgano específico, como la ictericia, por ejemplo, que puede estar íntimamente relacionada al hígado, pero que aún así no es exclusiva del hígado. Puede estar relacionada con hemólisis y el hígado está completamente sano. Y así pasa mucho en medicina, que algún síntoma no se vuelve muy típico o un signo no se vuelve muy típico de una sola enfermedad. ¿Se comprendió el concepto? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Bueno, en la cefalea existen diversas estructuras que pueden ser las responsables del dolor de cabeza. Estas estructuras pueden ocasionar un dolor de cabeza de intensidad variable y se ubican o dentro o fuera del cráneo. Dentro del cráneo, el cerebro como tal no duele. Las terminaciones nerviosas que explican la presencia de cefalea por alteraciones intracraneanas tienen que ver con las estructuras vasculares del sistema nervioso, arteriales o venosas, con las envolturas del sistema nervioso, como las meninges, o con los pares craneales. Eso es lo que puede explicar que una persona pueda tener una cefalea por daño intracraneano. En cambio, causas extracraneales existen muchas, como lesiones de la piel cabelluda, el que se da un trancazo en la cabeza y se le hace un chipote, o el que se le abre la cabeza por una herida contusa, o enfermedades de estructuras faciales, o por enfermedades del contenido de la órbita, como el ojo o el exterior del ojo, que puede haber problemas que causen cefalea, o por problemas a nivel de los músculos de la cabeza y el cuello, como la cefalea tensional, que luego vamos a explicar, o por problemas a nivel de la cavidad oral, tanto en la mucosa como en los dientes, pueden causar cefalea, o problemas de algunas articulaciones como la temporomandibular, en personas que tienen mucho estrés y que duermen con los dientes apretados. Eso las descubre muchas veces el dentista cuando le toca la temporomandibular al paciente y dice, a ver, hay dolor aquí, pues, y luego le ve los incisivos bien gastados, pues es una persona que seguramente duerme con mucha tensión en las noches y que no se relaja. O bien a través de distensión, tracción o compresión de estructuras extracraneales, eso puede ser causa de la cefalea. Y con eso pues estamos hablando de una serie de mecanismos diversos de tipo fisiopatológico, porque por ejemplo la enfermedad de las meninges generalmente corresponde a procesos inflamatorios infecciosos, como la meningitis. Las enfermedades vasculares, pues, por ejemplo, obstrucción vascular o ruptura vascular, como una hemorragia cerebral. Y las trombosis venosas, esas van a causar cefalea porque producen incremento de la presión intracraneana. Entonces, cada una de estas, pues lógicamente que van a tener materias en las que eso lo van a ver, como en neurología, por ejemplo. ¿Sí? Pero aquí nomás les estamos dando un esbozo de lo que vienen siendo las principales razones que la persona puede tener a la cefalea como el síntoma principal. Ahora, aquí viene esta diapositiva
en la que dice, el cerebro duele, así entre interrogaciones. El cerebro en realidad nunca duele, ¿eh? Como les explicaba antes en la diapositiva previa, las estructuras que transmiten el dolor como aferencias hacia los sitios en donde se percibe el dolor, lo cual ya vimos en el tema de dolor, ¿sí? Que son los haces espinotalámicos, el palio y el neoespinotalámico. Acuérdense, aprovechando como recordatorio, el neoespinotalámico para los dolores agudos y el palio espinotalámico para los dolores crónicos. Son estructuras que luego van a llevar el dolor a ser percibido a nivel hipotalámico y que de ahí se deslizan una serie de conexiones nerviosas con la corteza que le van a dar conciencia al dolor, ¿sí? Entonces, que van a hacer que percibamos el dolor a través de sustancias que intervienen en la producción del dolor, como ya las vimos antes, como la sustancia P, etcétera, que tienen efecto vasoactivo y que van a producir vasodilatación y con ello inflamación neuronal. Entonces, el cerebro no duele. Lo que duele son estructuras que son sensibles al dolor, como las membranas que lo envuelven, o sea, las meninges. Aquí es donde se ubican las terminaciones sensitivas llamadas nociceptores, que son sobre todo del nervio trigémino, y son los que hacen que ubiquemos el dolor de formas distintas. Por ejemplo, ¿han escuchado de una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino? Sí, doctor. Que hay quien dice que cuando la siente a veces te dan ganas de matarse, ¿no? En la neuralgia del trigémino yo sí he visto pacientes que no han intentado matarse, obviamente, pero que sí tienen esta enfermedad que se caracteriza sobre todo por dolores que se ubican, por ejemplo, a nivel de la órbita, a nivel del maxilar o a nivel del maxilar inferior. Recordando que el trigémino son 3 grandes ramas, ¿sí? Y cualquiera de esas ramas puede estar afectada y causar un dolor espontáneo de difícil control. La cefalea, según su mecanismo de producción, en forma resumida, puede ser descrita de la siguiente manera. Si se fijan, aquí estamos viendo más de 10 causas de cefalea de diferentes tipos y cuál es el mecanismo de producción. Por ejemplo, la cefalea llamada vascular, el ejemplo típico es la migraña, ¿sí? Es una cefalea en la que ocurre un proceso primero de vasoconstricción, seguido de una brusca instalación de vasodilatación, que es la que produce un dolor de gran intensidad, ¿sí? Y en el que el paciente refiere un dolor en el que le molesta la luz, le molesta el ruido, le molesta tratar con personas, etc. Bueno, ahorita vamos a ver en la migraña cuando se describa que hay varios tipos, pero la migraña clásica, la más común, tiene todas esas características y su causa es de tipo vascular. Tan es así que se clasifica como cefalea vascular. Hay otro tipo de cefaleas en lo que interviene es un vasodilatador producido por las células cebadas que se llama histamina. Por ejemplo, con el consumo de ciertos alimentos como quesos añejos, vino tinto, etc., se libera histamina y puede producir un tipo de cefalea que es más común en el género masculino, que esa se llama cefalea histamínica o de Horton. El proceso es vascular porque la causa generalmente es liberación de histamina por las células cebadas. En la migraña, a diferencia de esa enfermedad, es más común en el género femenino, ¿sí? Y por último, la migraña compleja, que puede ser una enfermedad que se manifiesta por cefalea micraneana, o sea, nomás la mitad de la cabeza duele, y pueden producirse alteraciones neurológicas transitorias como parálisis oculares o trastornos de movimiento de las extremidades. Esa se llama migraña con sintomatología neurológica compleja, y ahí pues igual también se puede presentar en mujeres u hombres, aunque todas las migrañas son más comunes en las mujeres, ¿sí? Género femenino. Ese es el símbolo con el cual se representa. Hay cefaleas por contracción muscular o radiculopatía cervical, por ejemplo, cambios degenerativos de la columna cervical, que son más raros,
o por contracciones musculares como la cefalea tensional, que es la segunda causa de cefalea más común, o la primera, diría yo, ¿sí? Muchas personas la llegamos a sufrir, sueño de mala calidad, pocas horas de descanso, adoptar posiciones incorrectas durante el sueño, pero sobre todo por durar demasiado tiempo frente a estos aparatos como las computadoras, situación a la que nos ha obligado el problema actual de la pandemia y el encierro. Otro tipo de cefaleas más raras pueden ser por rupturas vasculares como hemorragias subaracnoideas o parenquimatosas cerebrales, ¿sí? Estas generalmente se relacionan a ciertas enfermedades como la hipertensión, la parenquimatosa cerebral y las cefaleas por malformaciones arteriovenosas o aneurismas. Son las cefaleas arteriovenosas, son las hemorragias subaracnoideas. Cefaleas por hipertensión intracraneana, como las meningitis, que van muy ligadas una con otra, esta con esta, ¿sí? La cefalea por inflamación intracraneana y alteraciones de la circulación del líquido cefalorraquídeo, tanto por trastornos meningios como por obstrucciones al flujo de líquido cefalorraquídeo de causa o infecciosa, en el caso de las meningitis, infecciosa inflamatoria, o bien obstrucción por una masa intracraneal, como el caso de los tumores, ¿sí? Infecciosa o tumoral. Entonces, si se fijan, estamos hablando de causas realmente graves de afección que pueden causar cefalea como síntoma. Cefalea por masa ocupativa, pues obviamente que va a perturbar la circulación del líquido cefalorraquídeo y con ello va a producir problemas en el paciente. La cefalea de causa oftálmica, óptica o dental, pues es un motivo de consulta en las especialidades específicas. Por ejemplo, la de causa oftálmica, mucha gente que tiene dolores de cabeza todos los días va y consulta al oftalmólogo a ver si no tiene problemas visuales. No todos los problemas visuales se asocian con cefalea, particularmente las ametropías, como la miopía, el astigmatismo, que son problemas de diferentes estructuras del ojo, hacen que una persona pueda tener esfuerzo visual. Y el hecho de tener un esfuerzo visual intenso, diario, constante, porque los ojos es un órgano que, salvo en el sueño, se está utilizando en forma continua, pues va a provocar una cefalea de causa oftálmica. Y eso se corrige pues, cuando al paciente le detectan el problema visual de miopía, astigmatismo miópico, que es una combinación, o bien cefaleas de causa oftálmica a través de problemas más graves del ojo, como el glaucoma, ¿sí? Que esa puede ser una razón importantísima de desarrollo de dolor de cabeza por una enfermedad primaria del ojo y que debe ser resuelta porque si no conduce a la ceguera. La cefalea de causa óptica, un poco más rara, y la cefalea de causa dental, pues a veces tiene que ver con dolores de cabeza asociados con lesiones severas de los dientes, como caries grado 4, etc. Y la cefalea por afecciones de la nariz y senos paranasales son muy continuas, son a veces estacionales, porque son padecimientos que se acentúan en ciertas épocas del año, como por ejemplo la primavera o el otoño. Están íntimamente ligados a procesos de tipo alérgico, que primero son alérgicos, después pueden ser afectados por enfermedades oportunistas y volverse alérgico-infecciosos. Los principales agentes que causan ese tipo de afectación pues son sobre todo, por frecuencia, virus. ¿Sí? Entonces, la causa principal de esto es de inicio alérgico. Y después, y aquí vivimos en una zona francamente alérgica, de fuente de enfermedades alérgicas. Y después de la alergia, viene, cuando no se resuelve en pocos días, los procesos de tipo infeccioso, añadidos a la alergia. Causas comunes de cefalea de tipo psicógeno, debido a
pues ansiedad, angustia, depresión o combinaciones de ambas. Y la cefalea por fármacos, de los cuales ya les puse algunos ejemplos, como los nitritos que se utilizan en enfermedades coronarias, cardíacas, los anticonceptivos orales, que son una causa común de cefalea en mujeres jóvenes, y los medicamentos que se utilizan para la disfunción sexual, que pueden causar episodios transitorios de cefalea mientras dura el efecto del fármaco. Y lógicamente que para eso, pues la gente más afectada son varones de edad madura o mayor, que quieren seguir manteniendo su performance sexual, cuando ya no, la naturaleza ya cobró sus impuestos relacionados con la edad y que ya disminuyó la capacidad de desempeño sexual de la persona. Y la cefalea, pues existen unas formas más raras, como cefalea por exposición al frío, por ejercicio o por ciertos esfuerzos entre los cuales van incluidos la actividad sexual. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. La cefalea de causa óptica también es por infección. Generalmente está asociada a problema infeccioso inflamatorio. Por ejemplo, las infecciones son muy comunes en los niños. Tú recuerdas desde el punto de vista anatómico que el oído está comunicado con la faringe a través de una estructura que se denomina trompa de Eustaquio. Y hay personas que tienen infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas, hablo de nasofaringitis o rinofaringitis, que pueden luego tener una complicación ótica, y esa complicación ótica generalmente es la otitis media. Y el paciente que tiene una otitis media sufre dolor de cabeza retroauricular en la zona de la mastoides. Y sí, como tú dices, muy seguido, cuando se presenta como dato añadido, obedece sobre todo a problemas de tipo infeccioso inflamatorio. Gracias, doctor. Bueno, ahorita en un ratito más vamos a tener sesión de consejo directivo y yo debo estar presente en la misma. Tengo que preparar algunas cosas que voy a presentar ahí dentro del consejo. Entonces ahorita, pues con 10 minutos de anticipación, doy por terminada la clase de hoy y ya mañana terminamos este tema. Nos quedan pocos datos que discutir. También yo creo que va a ser una clase breve y con eso damos cerrojazo a la primera unidad. Y en la semana entrante, pues yo les aviso qué día se les aplica el examen en línea, ¿sí? Repasen todas las diapositivas que están subidas en el archivo aquí del equipo de Prope 1, Propéutica, Proclin 1, se llama el equipo. Y bueno, me imagino que han estado, tomando apuntes, porque pues yo en una diapositiva no puedo anotar todo lo que digo. Eso es antipedagógico, nada didáctico. Yo nomás pongo un apunte que a mí me recuerda qué es lo que debo decirles, pero luego pues, les menciono cosas por cada uno de los apartados. Y lógicamente que la pregunta va relacionada con eso. Entonces, si no hay otra cosa de preguntas, voy a tener que cerrar la clase ahorita. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Entonces, para mañana continuamos, ¿sí? Sí. Y Gracias. ya descargué la lista y mañana nos conectamos a las 9 si Dios quiere, ¿sí? Ok. André, Gracias. estén bien. Gracias. Ay, gracias. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Gracias.